Pero ya está por ahí, Violeta. Sí, sí, ya está Federico. Federico, muy buenos días. ¿Nos escuchas? Les escucho, ¿ustedes me escuchan? Perfecto. Gracias, Federico. Gracias por acompañarnos. Adelante, Ernesto. Sí, gracias, Violeta. Pues, Federico, ¿qué decir? ¿Qué decir del asesinato del padre Marcelo, del trabajo que hacía, de las denuncias que hacía y de que es una situación, pues, incontenible? Decía ahorita Gonzalo Ituarte, Fray Gonzalo decía, pues, dice, pues da coraje, dice que tenga que morir alguien, un personaje muy conocido para que pues se haga el escándalo, pero pues nos están matando a mucha gente y pues no hay una atención integral por parte de autoridades ni estatales ni federales. ¿Qué decía al respecto, Federico? Eh, bueno, de entrada, la indignación y la solidaridad con la diócesis, y no solo con la diócesis, sino con todas las personas que están acompañando a las comunidades, y que corren estos riesgos. Y bueno, hay que sumarse a la indignación por la muerte del padre Marcelo, sin duda. Y la otra cosa que hay que hacer es avanzar en la reflexión, ayudar a clarificar qué es lo que está ocurriendo y como mínimo discutirlo. Es la pequeña, lejana aportación que se puede hacer desde la Ciudad de México. Y me gustó mucho la entrevista que hicieron ahorita ustedes con Fray Gonzalo. Y hay que decirlo, Fray Gonzalo nunca abandonó el tema chiapaneco, ha estado explicando los problemas que ahorita expuso en la entrevista en todos los foros que se puede. Ahora, aterrizo en un detalle para tratar de avanzar hacia la certeza. Eh, el 12 de septiembre pasado, invité a Fray Gonzalo a una de las charlas astilladas que me pidió Julio Hernández sustituirlo. Y llegó con un buen invitado que era don Raúl y discutimos parte de esto. Y ahorita estaba tratando de recordar, viendo mis apuntes, y Gonzalo señaló una cuestión que tiene que ver con el padre Marcelo, con el camino que Marcelo hizo, o sea, un sacerdote católico diocesano indígena, que siempre ha sido una cosa complicada porque esa diócesis optó por tener catequistas casados, que ellos y ellas son en realidad quienes dan los servicios religiosos a las comunidades. Y entonces parecía que no había vocaciones, pero Marcelo es la demostración, Soxil, de que hay vocaciones indígenas y que terminan todo el proceso, se llega a ser el ministro, presbítero de la iglesia y se acompaña al pueblo igual que el sistema de catequistas, diáconos y diáconas, aunque luego se enojen algunos en Roma. Este, pero vamos a ver, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Gonzalo nos compartió en aquella ocasión, el 12 de septiembre, este, el tremendo o la tremenda complejidad que había, por ejemplo, en Panteló, donde tienes un grupo de poder que controla el comercio, se alía con crimen y eventualmente ejerce violencia contra la comunidad. Uno de los líderes está todavía preso, Gonzalo nos decía. Tengo entendido que es el grupo de los Herrera o alguien del grupo de los Herrera en Panteló. Pero luego Gonzalo dice algo. Como respuesta desde las comunidades en contra de la violencia de estas personas que se apropian del comercio y ejercen violencia, las comunidades generaron un grupo de autodefensa, que por cierto, también aquí en Rompimiento se le dio seguimiento a ese proceso. Y Gonzalo, sin embargo, en ese momento nos dice, ¿cuál es el problema? Que ese grupo también hace violencia como los otros. Y aquí están mis apuntes. Este, Se sigue la costumbre de que cada quien se hace justicia por propia mano y esto genera pues que ambos bandos causan víctimas en el otro y también víctimas inocentes. Y ahí el problema otra vez es cuál es el nivel de intervención que debe tenerse en Chiapas, porque recordemos, los Altos de Chiapas, el área de Chenaló, Pantelón y Camino del Bosque, es un área donde hubo una poderosa
organización zapatista, armada. Gonzalo también en aquella entrevista nos decía, la gente nunca dejó las armas, pero también subrayaba, no es la gente la que tiene que dar la solución desde abajo a estos problemas de seguridad. Y la pregunta es, ¿quién tiene que hacerlo y cómo? Eso es una cosa que no hemos terminado de debatir. Y ahí paro. Muchísimas gracias, Federico. Pues también ya está David. Muy buenos días, David. ¿Nos escuchas bien? Gracias. Acá estoy, te escucho bien. Muchísimas gracias, David. Pues, David, ¿cuál es tu reflexión sobre esto que acabamos de vivir el día de ayer? ¿Por qué atacar a la iglesia, David? Porque se está atacando también pues a un padre de la iglesia con estas características del padre Marcelo. ¿Cuál es el mensaje que se estaría mandando? Mira, yo creo que desde luego, como dice Federico, sumarnos a la protesta, al reclamo, a la indignación, pues a estas voces que se han estado levantando desde sociedad civil, medios de comunicación, sobre el asesinato del presbítero de Marcelo Pérez, pero sobre todo estar, no sé, creo que una buena parte para poder, sin especular, diría la presidenta, ¿no? Pero un poco para ir entendiendo de qué va o cómo se relaciona el asesinato de Marcelo Pérez en el contexto de Chiapas. Eh, Estuve revisando el día de ayer y hoy en la mañana parte yo no diría su biografía, pero sí parte de su trabajo diocesano, parte de su trabajo comunitario. Y recuerdo que hace un par de años comentamos aquí en este espacio justo que se le había girado una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión que fue hace 2 años que tuvimos el conocimiento, en 2022, que se le había girado una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas, relacionándolo o aparentemente relacionándolo con la desaparición de 21 personas justo en Chenaló. Cuando estalla, digamos, esta parte del conflicto en Chenaló o una parte del conflicto en Chenaló, porque ha sido, como dice Federico, una comunidad, digamos, desde hace décadas expuesta o sujeta a un nivel alto de conflictividad social. En Chenaló estalla un conflicto en el año 2021, es cuando es la aparición, perdón, la aparición de estos grupos de autodefensa, particularmente el grupo de autodefensa del Machete, ante las condiciones de violencia, de inseguridad y de ausencia de Estado, digamos, ¿no? No de la autoridad estatal, sino del Estado en su conjunto. Cuando aparece este grupo armado de autodefensas, se autodenominan autodefensas, el párroco, como parte de la iglesia, de la diócesis, es invitado a tener un proceso de mediación o de intermediación entre los integrantes del grupo armado y las autoridades en ese momento. Después se nombró un consejo indígena municipal y también a tener un diálogo con las autoridades, con la gente de los grupos de delincuencia organizada que están con presencia en la zona. Es decir, no solo se le reconocía una autoridad moral, sino que también se le reconocía una autoridad con la capacidad de poder interlocutar y poder dialogar con estos grupos y estas facciones. Insisto, incluyendo los propios grupos de delincuencia organizada que tenían presencia en la zona, porque parte de este proceso de intermediación que ha hecho la iglesia o las iglesias en algunas partes de México tiene que ver con el diálogo también con esos grupos armados, ¿no? No es tampoco de extrañarse, no es algo extraordinario que se haya hecho por primera vez o que sea la primera vez que se haya hecho. Creo que su labor justo en el proceso de mediación o este proceso de intermediación, porque había varias partes involucradas y no necesariamente era llegar a un acuerdo de paz, sino más bien a esta suerte de acuerdos de convivencia, de respeto, de libertades. En este proceso, en este conflicto, se detienen a 21 personas, el Machete detiene a 21 personas aparentemente del otro grupo, los señala públicamente de ser parte del otro grupo y los desaparece. Digamos, no se conoce el paradero hasta la fecha de estas personas, de qué suerte corrieron la vida o la integridad de estas personas. Se les reporta como desaparecidas. La Fiscalía de Chiapas integra una denuncia y acusa no solo a algunos de los integrantes del Machete, sino que incluso acusa de ser partícipe al propio sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Entonces,
creo que, digamos, ahí es importante, me parece importante colocar su labor. Justo yo decía, más allá de la indignación, del lugar común en el que podamos sumarnos a la denostación, a la descalificación del asesinato, creo que es importante revisar esta parte de su proceso. No era una persona que estuviera solo haciendo labor diocesana o solo haciendo labor digamos, eclesiástica pura y tradicional, sino que también se involucraba con los movimientos sociales, con la conflictividad social, tenía participación, tenía una legitimación en el Estado y tenía una legitimación incluso a nivel nacional por parte de otras iglesias y de la propia Iglesia Católica. Aquí la pregunta sería, y con esto cierro, ¿a quién le beneficia o quién gana asesinando al sacerdote Marcelo Pérez? Más allá de que hagamos la revisión de los actores, de la responsabilidad, que hay que hacerla desde luego, mi pregunta, y esa no alcanzo yo todavía a entender, quizá porque no tengo toda, digamos, mucha más información de contexto del diagnóstico de Chiapas, pero ¿a quién beneficia o quién se beneficia o quién gana al final con la muerte de Marcelo Pérez en estas condiciones, en este momento de cambio, digamos, de gobierno, de llegar al nuevo gobierno? Está el momento por llegar al nuevo gobierno de Chiapas, falta un par de semanas todavía para que llegue, pero creo que esa sería la pregunta sin especular quién la ordenó, quién fue la autoridad inmediata o quién pudo haber. Creo que en este contexto sí es importante analizar o intentar acercarnos a una respuesta, decir quién gana con este asesinato o qué se gana con este asesinato. Ernesto, tu micrófono, yo creo que está silenciado. Sí, ya, gracias. Gracias, David. Buena recapitulación que también haces. Federico, preguntaría también, perdón, que ando en la caminadera, pero ya llegando aquí al estudio. Tengo el escrúpulo y la preocupación que la presidenta Claudia Sheinbaum está adoptando las diferencias que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con grupos cercanos a la teología de la liberación, y eso incluye pues cualquier centro de derechos humanos o cualquier organización eclesial de base a la hora que están haciendo las denuncias. David hacía el planteamiento de quién se beneficia y bueno, yo diría que pues habrá mucha gente que se beneficia desde arriba hasta abajo, pero mi pregunta sería también en la lógica de decir cómo se va a atender de manera razonable la emergencia humanitaria que hay en el estado de Chiapas, y ya no hablo solo de la zona altos, norte, sino selva, fronteriza, etcétera, etcétera. Cuando ni siquiera hay un acercamiento y una escucha. El Fraiba nos dice, pues simple y llanamente, no hay respuestas y no hay nada a las denuncias. Hasta en las últimas semanas hemos estado documentando lo que sucede en la montaña alta de Guerrero, y hasta el último mensaje que tenía de Abel Barrera, director del Trachinoya, el día de ayer, dice, no hay ninguna respuesta. O sea, estamos aislados a nivel federal en su totalidad. Son 245 poblaciones devastadas, con gente enterrada, sepultada por los deslaves que provocó el huracán John. Y pues simple y llanamente, pues no hay respuesta, hay un silencio total. No hay un plan de N3, no hay que llegue el ejército, no hay helicópteros que por lo menos hagan sobrevuelo para documentar o dimensionar la devastación que hay en la montaña alta de Guerrero.
no hay ninguna instancia de salud, ni el IMSS, ni la Secretaría de Bienestar, ni nadie, cero, totalmente silencio total. Y lo mismo vemos que pasa en Chiapas. Y entonces me suena pues prácticamente muy difícil que podamos hallar una salida eh, sin que haya una respuesta de las autoridades mexicanas. Ya de la estatal ya ni digo nada porque ahí es, como me decían en Palacio Nacional en el sexenio pasado, la gente que trabaja ahí cercana al presidente decía, Rutilio Escandón no nos hace caso, Ernesto. Por más que le decimos, no nos hace caso y es un estado que tenemos perdido. Esas eran las palabras de gente que me voy a abstener los nombres por obvias razones, pero que pues trabajaban en la CEGOP y trabajaban en Palacio Nacional y en distintas secretarías. Y es difícil entender, por eso decíamos, le preguntábamos a Fray Gonzalo qué puentes estaban buscando, porque nos parece una situación bastante compleja. Y en el caso de lo que, perdón que me extienda, pero la verdad es que sí es un tema que me pega. Em, en lo que decía en esta conversación que tuviste con el padre Gonzalo y con los grupos de autodefensa, y a mí con el machete, pues me tocó conocerlos muy de cerca en varias ocasiones. Y uno decía, esta gente no, evidentemente, lejos de ser una organización y un movimiento como los zapatistas, porque ahí prácticamente casi no había cuadros políticos, pero sí había una desesperación, ¿no? Y de pronto estos grupos, pues también al ser abandonados, y aquí me refiero no solamente por las autoridades, sino por las organizaciones no gubernamentales, pues era fácil que algunos perdieran el piso, ¿no? Es una situación complejísima y perdón que no sea necesariamente una pregunta, sino una reflexión como la que haces tú y la que hace David y la que hace Violeta, de, pues me decían gente con la que hemos estado en comunicación de Chiapas, es una desesperanza y entonces la gente está planteando, tenemos que organizarnos de otra manera. ¿Qué decía al respecto, Federico? A ver, de entrada, ahorita me cayó un 20. Hay dos palabras, desesperanza y desesperación. Y habrá que preguntarle a las y los lingüistas, pero me parece que la desesperación es un estado natural cuando hay muchísima confusión, no sabemos qué hacer, hay mucho dolor. Ese es el caso, en ese momento estamos de luto por la muerte injusta de Marcelo Pérez. Ok, se vale sentir desesperación, pero la desesperanza suena más a un estado más permanente y caer en desesperanza me parece que es irresponsable, porque es decir, no puedo conocer y no puedo entender, por lo tanto no puedo hacer las cosas. Ahora, la reflexión que ahorita nos propone Ernesto, para la audiencia que nos está escuchando, regresen, óiganla en partes, me parece que vale mucho la pena. Y ojo, que el compañero que está ahorita golpeado porque el tema le pega, porque tiene escrúpulo, es decir, tiene comezón por las injusticias que están pasando allá, está llena de sentimientos. Entonces está en lo que dije yo ahorita, la desesperación, pero no caigamos en la desesperanza. Voy por partes y trato de ser bien concreto. Primero, nos aporta Ernesto ahorita en su reflexión un detalle importante. O sea, el machete está ahí, pero no hay cuadros políticos. Es decir, el machete no es una manifestación de la organización militar política territorial del zapatismo.
Pero esto también tiene otra dimensión. El machete aparece 2 décadas después, y un poco más, que el zapatismo. En otras palabras, las comunidades de Panteló, hay un detalle, no es Chenaló, es Panteló, han tenido un proceso de organización, pero ya pasaron por lo menos una generación completa de hombres y mujeres adultos. Entonces, la ausencia de los cuadros políticos también, muy probablemente, proviene del cambio generacional. Y eso sí es un dato duro que nos puede encaminar a entender lo que está pasando. Ahora, hay desesperación y se sienten abandonados porque enfrente tienen este cacicazgo de los Herrera que estaba violentando a las comunidades, entonces se defiende. Y Gonzalo nos dice, sí, pero el problema es que entonces hacen lo mismo que los otros y también causan víctimas. Nos explicó David correctamente cómo a Marcelo Pérez le invitaron a trabajar en ese contexto, pues finalmente él había sido el párroco ahí. No me acuerdo si en el momento del conflicto él mismo era el párroco, luego pasa como Jovel, que es algo así como 2, 3 municipios un poco hacia el norte, pero es la misma región. Y Marcelo trata de hacer su labor pastoral para encontrar en dónde se puede empezar el proceso de pacificación. Ok. Esa circunstancia, así como nos la está ayudando a entender Ernesto con su reflexión, nos está diciendo que hay una multitud de grupos. Y eso significa que va a ser bien difícil contestar la pregunta de David, ¿a quién beneficia? ¿Por qué? Recuerden lo que dijo Gonzalo acerca de los compañeros del machete, que el problema es que luego hacen lo mismo que los otros. Y ahí hay un elemento importante. Aun cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional renunció al uso de las armas como táctica, estrategia política, hace mucho tiempo. De todas maneras, conservó las armas para poder defenderse. Pero como organización social evoluciona y si pasan 20 o 25 años, necesariamente hay una evolución, cambio de generaciones y también las estructuras envejecen y mueren y desaparecen. Yo he insistido en muchos espacios que una de las broncas generales en todo el estado de Chiapas es el vacío generado por esta desaparición del zapatismo como una organización armada que controla territorio de manera disciplinada y firme. Eso ya no existe. Ahora, Gonzalo, tanto en la entrevista que acaban ustedes de hacer como en la que tuvo conmigo y con don Raúl, nos está hablando de algo bien importante que es la costumbre de la violencia. 1994, pero no solamente eso, las represiones que produjeron el surgimiento del EZ, porque el EZ es un ejército popular nacido para defenderse de la violencia estructural que ejercían los poderosos de Chiapas. Entonces es un proceso de violencias de un lado, de otro, que ya lleva mucho tiempo. Eso genera una costumbre de la violencia y genera de una manera natural una disolución del Estado y que el Estado aparezca cuando aparece en territorios muy pequeños. Y una señal de esto es que la organización zapatista no empezó diciendo vamos a nombrar al gobierno revolucionario de Chiapas, no, empezó diciendo vamos a formar municipios autónomos desde abajo. Pero eso, visto en términos de la Federación Mexicana, es, y voy a usar la palabra con cuidado, pero es la que se me ocurre y creo que es adecuada, eso significa una involución. Eso significa que las cosas se van a resolver en cada municipio y entonces se lavan las manos los gobiernos de los estados y el gobierno federal, que es lo que está pasando ahorita. Gonzalo dice, eso es un mecanismo de dejar que el crimen haga las cosas y por eso Gonzalo habla a cada rato de el crimen autorizado, que no el crimen organizado. Yo digo que más bien todo ese crimen es desorganizado en varios niveles. Yo creo que Gonzalo ahí se equivoca, porque no había quien autorizar. Una de las broncas del Estado criollo, de la élite chiapaneca, es que desapareció, se disolvió, reprimió, provocó una insurrección campesina y ya no está ahí.
¿qué control han tenido los gobernadores desde el año 2000, que empezó a haber un sistema de elecciones más o menos razonable con Salazar Mendihuchá? Muy poco. Salazar fue el único que tuvo algún tipo de control porque estaba tratando de resolver problemas, pero a partir de Jaime Sabines no ha habido gobernadores de Chiapas. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque termino con uno de los elementos que nos aportó Gonzalo, porque hay un conflicto no resuelto. Pero en medio de no haber resuelto el conflicto, el problema es que la sociedad sí se acostumbró a la violencia y a tomar la justicia en su propia mano. Ahora, eso es, me agarré al abajo, Ernesto. En el arriba, tú llegaste a Guerrero, porque también mencionaste arriba. Tengo escrúpulo, dijiste que Claudia Sheinbaum está adoptando la posición de AMLO frente a la teología de la liberación, la iglesia, las ONGs, etc. Ahí no coincido contigo, Ernesto. O si vamos a discutir eso, que es en otro nivel, también tenemos que discutir que las organizaciones nacidas de la Iglesia Liberadora también han cambiado en los últimos 30 años y que tienen un discurso que tampoco ayuda mucho al diálogo. Ahora, un detalle, canales de comunicación, como tú mismo nos comentaste, siempre ha habido y están abiertos. Lo que no hay es una gran conferencia en la cual las grandes organizaciones, la orden jesuita, los dominicos se sientan con los poderes del Estado y toman grandes resoluciones. Algo parecido a eso era el mundo de los diálogos de San Andrés. Y por eso había mucha esperanza de que se pudieran arreglar las cosas en ese momento. Yo me cuestiono, ¿eso era correcto? En realidad, había un gran movimiento popular en todo México y en Chiapas. Se hizo el diálogo de San Andrés y al final de cuentas lo que estamos ahorita quejándonos de que no hay, porque Gonzalo también nos ha dicho muchas veces, el problema es que no hay escucha. No hay escucha en las élites, eso me queda perfectamente claro, pero ahí yo veo mala actitud de los dos lados. Pero eso yo creo que no es lo importante es donde estaba trabajando Marcelo, que era abajo. Ahora, abajo la cosa está bien complicada. Termino nada más con un detalle, perdón por haber picoteado en la muy amplia reflexión que nos hizo Ernesto, pero creo que vale la pena. Si David nos pregunta quién se benefició y las cosas están tan fragmentadas como a partir de la reflexión de Ernesto puedo yo decir, el problema es que cualquiera hubiera podido beneficiarse. Los machetes por un lado, los Herrera por el otro, los grupos de comercio de mil cosas lícitas e ilícitas que quieren meterse en ese territorio y para los cuales un personaje que es un intermediario social importante, porque aparte tiene la cobertura de la iglesia, pues se vuelve necesariamente un obstáculo. Por no hablar de los de siempre. O sea, ¿por qué el gobierno de Chiapas lo acusó a él? Porque el gobierno de Chiapas y una fiscalía que aparte no sirve nada, pues le es más fácil agarrar y echarle la culpa a la iglesia, porque como siempre, allá arriba en Tuxtla Gutiérrez creen que las comunidades indígenas no son capaces de generar nada, sino que tienen que tener a alguien. Ah, el sacerdote es el culpable. Pero tengamos cuidado, nosotros mismos también estamos en ese asunto de que queremos solo diálogo en la élite. Lo que nos dijo Ernesto de las escuchas que siempre ha habido desde el gobierno de Andrés Manuel y sigue habiendo ahora, no están en la cumbre, pero sí me parece que siguen ahí. Y todo mundo en esos espacios llega a la conclusión de que está muy complicado saber qué es lo que está pasando. Y por eso a mí me gustó lo que contestó Claudia ahorita. Vamos a ver qué es lo que pasa y informaremos y ojalá le dedique una mañanera completa a Chiapas. A ver, perdón que yo perdón, mi querida Nada Violeta. más déjame decir una Sí. cosa, déjame agregar una situación que nos preocupa mucho, David, y que por eso le preguntábamos al padre Gonzalo Ituarte también. La situación, ¿qué sigue? En 2021 ya el EZLN decía que Chiapas estaba al borde de la guerra civil y ha vuelto a decir la semana pasada que Chiapas es un campo de guerra civil
y ha denunciado de manera específica estas agresiones ya fuertes al poblado zapatista 6 de octubre. Y bueno, hablan de armas de alto poder, de violaciones de mujeres, de quemas de casas, de robo de pertenencias, de cosechas, de animales, una situación ya muy, muy delicada ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue también, no? ¿Qué sigue para los poblados zapatistas en este contexto ahora del asesinato del padre Marcelo, que hace más complejo esto, pero también en un estado donde hay un ejército, el ejército zapatista, pues que no se va a quedar también quieto, ¿no? Entonces, qué es lo que se nos avecina, David? Perdón, querida, yo antes quería más bien sumarme a la reflexión que tenía Federico, porque intenté llevarle la línea, la guía discursiva, pero me perdí un poco. Creo que, y retomo la parte del inicio, creo que él decía que hay que cuidar entre desesperación y desesperanza. Y retomando un poco lo que él mismo mencionaba en su propia intervención, si se reconoce, digamos, si coincidimos que cuando menos los últimos 4 sexenios de Chiapas no han tenido el control o no han tenido presencia de control territorial, de orden, eso nos da una cantidad de 24 años, más o menos, ¿no? Un poquito más o menos. Si a esa propia ausencia de gobierno, de Estado, yo digo ausencia no en que no esté en programas sociales, no en que no esté en cosas de inundaciones, sino nos estamos refiriendo al tema de seguridad específicamente. Si a eso le sumamos justo lo que dice Federico, la inservible e incompetente fiscalía del Estado, que durante los mismos años más o menos ha estado infuncional o inservible, y que durante todos estos años se ha venido agudizando o incrementando o conflictuando aún más los conflictos sociales que se tenían en en muchas regiones de Chiapas desde hace igual 15, 20 o 30 años. Mi pregunta sería, Federico, es ¿por qué no caer en la desesperación? O sea, ¿por qué no pensar que a dónde vamos a ir? O sea, en las comunidades, no yo, en las comunidades, desde las propias comunidades, ¿a dónde? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Si llevamos 25 años inmersos en una ausencia del Estado, falta de política, falta de control, una fiscalía que no procura justicia, que no investiga los delitos, es pregunta, ¿cómo decirles o cómo no caer en la desesperación? Uno. Y dos, creo que ligado a la misma fraseo que decías, es se ha apostado por el diálogo, se ha apostado por la interlocución, se ha apostado por la intermediación, se ha apostado por la construcción de procesos legislativos, fallidos o no, endebles o no, es otro tema, digamos, se han hecho diversas apuestas. La apuesta que fue en su momento por el zapatismo fue una apuesta. Al final no avanzó esa apuesta, la apuesta en la vía armada, y se fue por la vía política, se fue por la vía legislativa, se fue por la del proceso comunitario de construcción comunitaria de los caracoles zapatistas, es decir, vías para buscar salidas o para buscar construcciones alternativas, creo que ha habido nada más en los últimos 25 o 30 años. Si ninguna de estas propuestas o vías ha sido fructífera, incluyendo los propios municipios autónomos, funcionaron durante muchos años y al final ya no. Y digo, no es descalificación, al final era una apuesta política, organizativa, social, como tiene que haber siempre y como se tiene que organizar. Si estas otras propuestas, incluyendo las propuestas comunitarias, tampoco han funcionado en los últimos 30 años, cuando menos en Chiapas, ¿cómo no caer en la desesperanza? Y sigue siendo pregunta retórica. Si las condiciones del gobierno no dan, no hay gobierno que tenga la capacidad de intervenir ni en la lógica comunitaria, ni en la lógica de base, ni en la lógica de construcción de acuerdos, ni en la lógica de prevención del delito, de investigación de grupos criminales, de desmantelamiento de grupos criminales. Creo que la desesperación es evidente, sobre todo cuando pasan estos hechos. Y la desesperanza cuando te das cuenta que en 30 años ninguna propuesta ha sido lo suficientemente fuerte como para consolidar, como para enfrentar el desgaste del Estado y para enfrentar a estos grupos criminales que hoy tienen nombre y de 4 letras y de no sé cuál, pero antes eran el gobernador, el exgobernador, los caciques, los grupos paramilitares, los grupos de contrainsurgencia, es decir, han cambiado los nombres y los apellidos, pero siguen estando estas estructuras. Entonces,
Mi pregunta justo decía, ¿cómo podemos hacer un discurso en el que digamos, no hay que caer en la desesperanza ni en la desesperación, cuando tu propio diagnóstico, tus propios datos de elementos nos dicen justo que estamos ante una ausencia la palabra ausencia la pongo yo, tú no lo pusiste, pero dijiste, ninguno de los últimos 4 gobiernos han tenido la capacidad de tener control. Yo digo, si no tienes la capacidad de tener control, pues yo asumo, y esa es palabra mía, no tuya, que tienes una falta de presencia o falta de mecanismos de presencia en la zona de prevención, de intervención social. Y entonces, por eso un poco me quedé en la duda, pensaba, claro, estás en las comunidades, 30 años llevas en esto, por supuesto que vas a estar desesperado, porque una de las vías que era ahora la intermediación para este tipo de conflictos en específico de la iglesia, que no es nueva, ha tenido intervenciones 30 o 40 años más, y que tenían una propuesta, digamos, otra más, llegan y asesinan al sacerdote, ¿no? Que tenía esta, o que encabezaba, digamos, esta otra propuesta, creo yo, perdón, era como hacer la pregunta retórica, era cómo no caer en la desesperación y cómo no pensar o cómo no caer sí en la desesperanza también, insisto, cuando además, y yo sumaría un quinto gobierno, el que va a entrar, que no puedo hacer apuestas porque ya me prohibieron las apuestas, pero un quinto gobierno que se va a sumar en la misma historia de los 4 anteriores, porque la propia historia que trae el futuro gobernador, pues ha estado ligada o vinculada con grupos, digamos, de intereses no muy claros, que digamos, ¿no? Para frasearlo de alguna forma ahí más sutil, ¿no? Venga. Nada más un tiempo y aclaración rápida. Estoy de acuerdo con David, o sea, las preguntas retóricas están bien, pero cuidado, la retórica es una técnica muy peligrosa, porque hay un error en lo que ahorita acaba de decir David, por hacer retórica. Ha habido apuestas, se incluyó la vía armada del zapatismo y la construcción de estructuras civiles del zapatismo como si fueran cosas distintas. No, en realidad es un mismo proyecto que se adapta ante el hecho de que el resto de la República en 94 no se levantó en armas. Entonces el zapatismo se repliega y cambia estrategia. Pero fíjense bien, oigan el argumento de David. Pareciera que todo sigue igual. Y específicamente dijiste, antes eran el gobernador y el cacique, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Ese es precisamente el problema. La gente, las comunidades indígenas se han ido cambiando la correlación de fuerzas y la estructura del poder en Chiapas. Eso fue lo que hizo que a partir de la época de Patrocinio González Garrido, que es el sexenio que empezó en 88 y terminaba en 94, se disolviera, de hecho, el gobierno constitucional de Chiapas y el asunto terminó en la insurrección armada, pero eso pasó entonces. Lo que está pasando después es distinto. Y la desesperanza, como un estado de ánimo que dice ya nos cerramos, no puedo entender, entonces ya no puedo hacer nada, una de las fuentes de las que se alimenta es de no comprender las cosas que son nuevas. No, no es lo mismo. O sea, seguir hablando los finqueros, los encomenderos, y es lo mismo que ahora el crimen organizado autorizado. No, no es lo mismo. Y mientras no sepamos qué es esto que está aquí, que ese es el problema, no lo sabemos. Pero si decimos que es lo mismo, probablemente vamos a llegar a la desesperanza y vamos a decir, pues no se puede hacer nada, nos volteamos a otro lado, o pasamos a la violencia, pues por lo menos quien me quita que yo me desquite. Pero ahorita voy a aclarar Entonces, eso. nada más eso. Y no, Ujú. ya nada más, sigue el Ernesto. Ujú. No, Violeta, retomas ahí la pregunta. La pregunta, sí, David, pues lo que te preguntaba, ¿no? La semana pasada hubo una situación ya muy delicada contra una comunidad zapatista, pero realmente ya una situación grave y que ya habían hecho un llamado para esta semana. Desde la semana pasada hubo una movilización aquí en la Secretaría de Gobernación y para esta semana estaba o está convocada una movilización. ¿Qué es lo que sigue frente ya a esta incursión del crimen organizado ya en territorio zapatista? ¿Me, me la vuelven a hacer a mí? Sí, Porque claro, porque no porque la responde, David. eludí.
También las anteriores también no las respondí. Ah, no, es que No, no es cierto. me clavé en lo de Federico, disculpen ustedes. No, es que Ernesto me dijo, vuelve a retomar la pregunta. Perdón, Entonces la a ver, retomamos. breve, a ver, yo creo que justo las manifestaciones del año pasado y las de este año también sobre la violencia, denunciando la violencia en Chiapas, pidiendo una intervención extraordinaria, no necesariamente militarización, no necesariamente presencia de miles y miles de fuerzas federales, sino una intervención extraordinaria. Creo que estaban ya en varios llamados de alerta y varios de esos llamados de alerta van sí relacionados en el trabajo de abajo, en el trabajo de organización de las propias comunidades, de las comunidades de base, digamos, en levantar la voz, en levantar esta protesta, digamos. Esta convocatoria, justo decías, Violeta, está convocado el 24, este próximo 24 de octubre, en una manifestación del antimonumento de los 43, creo que al Zócalo, o una cosa así, o al Ángel, no sé. Al Acá, Zócalo. al Zócalo, ajá, justo en apoyo a las comunidades zapatistas que hace un par de días, creo que el fin de semana, o el jueves, viernes, por ahí, sacaron otro comunicado justo de agresiones por parte de grupos armados vinculados presuntamente a grupos de delincuencia organizada, ¿no? O señalando con grupos de delincuencia organizada. Creo que lo que sigue es la sociedad y la comunidad de Chiapas se ha venido organizando, ha venido denunciando. Creo que esto va a escalar más su nivel de denuncia, su nivel de protesta, su nivel de inconformidad, de desesperación que se tiene en este momento en muchas de las comunidades y en la sociedad civil. Y yo recuerdo al Fraiba haciendo estos llamados de alerta urgente sobre el estado y las condiciones de riesgo a la propia diócesis de San Cristóbal, sacando un comunicado a principios del año diciendo estamos en una condición de guerra, digamos, ¿no? Haciendo un refraseo, un parafraseo, en donde están las comunidades en medio de una batalla de grupos de delincuencia entre dos bandos, digamos, y las comunidades son las que quedan en medio. Y creo que esto tendría, y esa es mi apuesta, tendría que llamar la atención y replantear la estrategia o reformular la estrategia de seguridad que incluiría entender, esto que decía Federico, hay que entender los factores reales de allá, de cómo se están dando las cosas. Y creo que ese entendimiento lo tendría que tener obviamente el gobierno, la información del gobierno. Sí, me parece muy delicado o me parecía muy grave que después de este hecho del asesinato de Marcelo Pérez, el discurso siguiera en el mismo tono, el discurso siguiera en donde se le acusara a los medios de comunicación de exagerar, que no es lo que está pasando, ¿no? Porque creo que llama, insisto, si hacemos el recuento no solo de este asesinato, sino de todas las anteriores, a lo que yo sumaría la criminalización de Marcelo. Él en alguna de las entrevistas de septiembre de este año decía, hay otros compañeros de la frailesca que son sacerdotes o que son presbíteros y que están también amenazados por parte del crimen organizado. Yo creo que al final el pueblo justo se está sumando a estas voces de protesta, a estas voces de inconformidad. Son legítimas, son pacíficas, son ordenadas, y creo que no puede, insisto, seguirse en este discurso y además ya ni hablar de Rutilio porque está absolutamente, ¿no?, nulificado de toda escena política, de cualquier actuación. Pero creo que el futuro gobernador, que entra en un poquito más de un mes, sí tendría que tener un discurso completamente distinto, ¿no? El negar las escalas de violencia, las condiciones de violencia no nos lleva a ningún lado. Y finalmente, creo que reconvocar a sociedad civil nacional, a sociedad civil internacional, que está haciendo el EZ y las comunidades de apoyo, las bases de apoyo en esta movilización del día 24, creo que va a ayudar también a entender y a dimensionar un poco la información de lo que se tiene desde las propias comunidades para ir viendo cómo está esta dinámica de los enfrentamientos intestinos, no con las comunidades, sino entre estos grupos de delincuencia que al final ya están tocando a miles de personas que están desplazadas o cientos. Ahí yo no me atrevería a tener una cantidad. De acuerdo a los reportes, dicen que son miles de personas que están desplazadas de sus propias comunidades por las condiciones de violencia, a muchas personas lesionadas, heridas, y bueno, ahora también a personajes de la vida política de Chiapas que están siendo asesinados, insisto, inmersos en esta conflictividad o en esta, yo no guerra, no me gusta el término tampoco, pero en esta escalada de violencia o en estos esquemas de violencia que se han desarrollado, ya llevan varios años y que, insisto, ya tendrían no solo que haber llamado la atención, sino
que ordenar o que reestructurar la intervención que se estaba teniendo desde nivel federal y a nivel local para poder contener, reducir en la medida de lo posible la presencia de estos grupos de la delincuencia organizada y recuperar el control que se perdió hace 25 años. Igual, y Tuarte decía, Fray Gonzalo decía, esto no es de ahorita, esto lleva 30 o 40 años y creo que es muy complicado recuperarlo. Alguien me ponía en el chat, es que para ti es muy sencillo. No, si no estoy diciendo que sea fácil. Lo que estoy diciendo es que alguien tiene que intervenir y ese alguien le corresponde al Estado. No es una persona en su conjunto, no es Eduardo Ramírez, no es Claudia Sheinbaum. Es el punto del Estado el que tendría que intervenir de manera urgente y extraordinaria, dado todos estos indicios que estamos viendo y estos hechos lamentables como este asesinato. Gracias, David. Déjenme hacer algunos comentarios de los comentarios que han hecho ustedes. A ver, con respecto de la desesperanza, que es lo que nos reportaban en los mensajes que nos mandaba, la desesperanza, me estoy refiriendo en este caso también y a la gente, una que no necesariamente está organizada, y a muchísima gente de Morena, que pues tenemos una red donde tenemos una comunicación bastante fluida, donde decían, pues es que Andrés Manuel nos olvidó en materia de seguridad y en materia de desplazamiento. Y esperábamos que hubiera una reacción en este nuevo gobierno y un primer desánimo que les generó también mucha desesperanza, pues es que Eduardo Ramírez fuera el candidato de Morena y del Verde Ecologista y del PT para la gobernatura. Y dos, pues que no está habiendo ninguna reacción por parte de la autoridad ni estatal, que como dice David, ahí no hay nada que esperar, pero sí esperas del Ejecutivo Federal. Y ahorita que señala también David, el Estado mexicano, pues sabemos toda la conflictividad que hay ahorita con el Poder Judicial, pero yo retomaría también, rescataría lo que sucedía en los finales de los 90s y principios del siglo XXI, donde había comisiones, los legisladores y las legisladoras se organizaban y mandaban grupos de diputados, de senadores a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca, a distintos lugares a documentar lo que estaba pasando. Y había por lo menos una intervención, ¿no? También por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, no solamente el Poder Ejecutivo. Ojalá chicle y pega y tenemos suerte y alguna legisladora, legislador está escuchando y van tomando cartas en el asunto y van terminando con la borrachera postelectoral porque hay poblaciones que están en vulnerabilidad extrema. Esta parte que señalabas, Federico, de que pues, si yo me veía afectado emocionalmente, sí, pero no en el sentido de perder el sentido de la ubicación y de la proporción de las cosas que están sucediendo. Es una charla que ya hemos tenido en algún otro programa, donde el sentido de la urgencia, tú decías desesperanza y desesperación, y siempre vamos a disentir en que la desesperación de que pueda sentir la gente sea menos analítica y menos real y reflexiva que el que no tiene desesperación y que está en un lugar distinto al que están viviendo los pueblos que están padeciendo esas situaciones. Me parece que el sentido de la urgencia es el que estamos intentando que la autoridad federal rescate. Y de ahí entonces hago la reflexión del caso de la montaña de Guerrero. ¿Cómo es posible que el gobierno de Claudia Sheinbaum no haya enviado absolutamente ninguna institución y ninguna persona hasta el día de hoy para atender a esas poblaciones, las más pobres del país? Yo puedo entender, y esa es mi percepción, que justificas a veces demasiado al gobierno
Y no es que uno sea anti-López Obradorista o anticlaudista. No, es que estamos documentando en campo lo que está pasando y no vamos a ser indiferentes a eso. Yo no, por lo menos a título personal, yo nunca he sido de la 4T, ni soy pro Andrés Manuel López Obrador, ni pro Claudia Sheinbaum, ¿no? Es que simpatice, que haya simpatizado con muchas de las cosas que hizo Andrés Manuel López Obrador, claro que sí, y siempre lo voy a reconocer, ¿no? Pero me parece que hay cosas que ni el propio Andrés Manuel hubiera hecho, como es abandonar a los compañeros de la montaña alta de Guerrero. O sea, que no mandes absolutamente nadie cuando estaban pidiendo que se declarara zona de desastre para que se asignaran más recursos, para que llegaran todas las dependencias de gobierno. No hay absolutamente nada que justifique esa omisión del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Y a poco eso es atacarla? No, pero sí es una indiferencia cuando se trata de organizaciones vinculadas a teología de la liberación, y yo no siento que el Tlachinoyan pues tenga, Abel Barrera tenga comentarios belicosos o no. No hay una atención a los desplazados, Federico, a las desplazadas, ¿no? O sea, hay cero atención en la administración de López Obrador y acá ni siquiera son mencionadas. El caso Ayotzinapa, o sea, en el sexenio pasado, pues se llegó al grado de que Andrés Manuel terminó criminalizando al PRO, al Tlachinoyan y al GIEI, responsabilizándolos del caso Ayotzinapa y exculpando al ejército mexicano. Pues ¿por qué si el tema de desaparecidos ni siquiera ha sido comentado ni abordado en la presente administración? La frase esta de es tiempo de mujeres, hablábamos teníamos una en la mesa con compañeras indígenas, con Yasnaya y Diana Manso, decían, pues el tiempo de mujeres incluye a las indígenas o no las incluye. Pues por lo menos a las de la montaña alta de Guerrero y a las desplazadas y desplazados y a las desplazadas de Chiapas o de Michoacán, pues no las están incluyendo todavía, ¿no? Este, en fin, yo creo que hay un mundo de temas que se tienen que abordar, y que desde mi punto de vista, cuando uno está allá y está viendo a la gente cómo está, pues no, yo no creo que se justifique que haya una inacción y que se les aplique el salinismo de ni te veo ni te oigo, ¿no? Y la gente está viviendo en esa condición, pues es muy difícil, ¿no? Perdón que me extendí, pero esa era una reflexión que quería hacer también. Por alusiones Perdón, personales también te toca, nada más Federico. les comento que cada quien tendrá un punto de vista distinto, particular, pero también tenemos a nuestra próxima entrevistada, a la doctora Elvira Concheiro, que nos va a esperar Exactamente. unos minutitos más, pero le dijimos que a las 10 y ya le estamos pidiendo unos minutitos más, así es que, Sí. pues sí pueden concluir. Gracias. 4 minutos, perdón. Solamente diría una cosa, Ernesto. Estás discutiendo con alguien más. Yo no he dicho que esté bien el abandono de las comunidades de Guerrero. Sería bueno que nos digas con quién estabas discutiendo en lo último que decías, porque yo no dije eso. No, no, es que no comentaste nada sobre ese punto, ¿no? Pero ojo, ese es mi punto. No comentar algo y no decir lo que tú esperas que yo diga no significa que estoy diciendo lo contrario, y eso es lo que tú implicaste. Seamos claros. No, Yo sí soy obradorista, yo sí apoyo a Claudia Sheinbaum y apoyo a Andrés Manuel. Y he tratado de decir por qué las cosas son bastante más complejas de lo que están. Pero el asunto es, tú no me puedes decir que diga lo que tú quieres que yo diga. no, ¿No? nunca pedí que dijeras Sí, lo que yo pero quería. No, pero te simple y ofendes porque llanamente. no lo digo y me dices que yo defiendo al gobierno a capa y espada. Eso sí lo dijiste ahorita. Entonces, vámonos por partes.
bastante complicada es la realidad que nos está llamando a que la comprendamos en serio. La diócesis, por ejemplo, desde Cáritas, analizó lo que pasó con los 21 desaparecidos de Panteló y luego defendió a Marcelo con toda la razón del mundo porque la fiscalía lo estaba acusando mal. Nuestro tema era Chiapas. Y lo que descubrió el análisis en Cáritas y en las organizaciones diocesanas fue lo que Gonzalo ha dicho en público en todos lados, que esta costumbre de la violencia provocó que el Machete contestara en los mismos términos de violencia que los Herrera. Y eso no se va a resolver acá. En eso también estamos todos aquí de acuerdo. Entonces tengamos cuidado con quién estamos debatiendo. Sí, David, ¿te ibas a comentar algo? Sí, no, yo creo que ya nada más porque ya estamos sobre el tiempo. Sí. A ver, creo que teníamos, ya no nos va a dar tiempo, teníamos un par de temas más. Ya no nos da tiempo esos temas. Sí, ya no nos va a dar tiempo nada más. Yo creo que justo para cerrar esto, insisto, en el tema de la pregunta que me hacías, Violeta, creo que sí es un fuerte llamado de atención para los gobiernos. Sí es un reconocimiento, probablemente no van a ser el reconocimiento público de la ausencia del Estado, de la debilidad que tienen, pero si se fijan incluso aquí en el recuento, ni siquiera mencionamos al Güero, al gobernador Velasco. O sea, fue tan gris, tan cosa rara ahí, ¿no? O sea, su gobierno que pasó de noche. O sea, Federico hizo el recuento de los gobernadores, nos fuimos a hacer el análisis y el Güero Velasco pasó literal en esta mesa y 6 años pasó de noche en Chiapas. Entonces creo que es parte del recuento que se tiene que hacer de las revisiones esas. Sí, no vamos a ir al pasado. Ay, ¿qué pasó hace 20, 30, 40 años? No, pero creo que el negar que todos estos procesos políticos de ausencia del Estado, de fragmentación, de falta de atención de una conflictividad social de hace muchos años ha generado digamos, estos escenarios. Insisto, creo que la intervención más allá no es un tema de quién tiene la razón o de quién está colocando más piezas en el ajedrez, ¿no? O quién tiene mayor estrategia, sino es empezar a reconocer que hay un grave problema en Chiapas, como lo hay en otras partes del país y se ha reconocido en otras partes del país, que se reconozca que hay un grave problema de violencia, que hay un grave problema relacionado con la presencia de estos grupos, que hay una conflictividad social no atendida y que en consecuencia de ello se actúe. Creo que, insisto, nada más lo grave, lo preocupante sería que se recurra a un discurso de minimizar o un discurso de banalizar, digamos, la violencia que viven, que sufren y que desespera a miles de chiapanecas y chiapanecos hoy en día. Gracias. Pues bueno, ya aquí cada quien ya ha expresado su opinión. Yo nada más desdiría que yo también coincido. Yo sí, toda mi vida y lo seguiré siendo, he sido obradorista y lo seguiré siendo desde que empezó lo del desafuero, lo fui, bueno, desde antes, desde las marchas que él encabezó de Tabasco a la Ciudad de México, fui obradorista y lo seguiré siendo, y también estoy con Claudia Sheinbaum, pero eso no implica que hagamos estas críticas de lo que está ocurriendo, de lo que hemos estado aquí documentando de la montaña de Guerrero y también de lo que se viene y de lo que se avecina en Chiapas. Estamos en un punto de inflexión y se avecina una situación sumamente trágica y violenta por esta situación que está pasando en los territorios zapatistas. Y por otros espacios también ahí de gran disputa, no nos olvidemos que también están disputando una zona minera, los grupos del cártel, y eso también va a traer un baño de sangre. Así es que si no se pone un alto a esto, pues realmente estaremos lamentando mucho, mucho en las próximas semanas y meses. Y bueno, pues una cosa no implica, no quita la otra, ¿no? O sea, por eso yo digo, yo sí he sido obradorista, lo soy, lo seré siempre, y ahora estoy así completamente con Claudia Sheinbaum, pero es importante decir estas situaciones y hacer un llamado urgente y sobre todo que se haga un cambio de la estrategia de seguridad. No se puede mantener frente a una situación como la que estamos viviendo en el sur del país. Yo con eso terminaría. Pues mi querido David y mi querido Federico, muchísimas gracias. Y sí, que se habla esta reflexión, debate, análisis, que creo que nos hace muchísima, muchísima falta y siempre vamos a celebrar y que le podamos dar conjuntamente con ustedes
una oportunidad la palabra. Y mire, qué bueno, Israel Reséndiz ya puso un comentario en el chat. Me preocupaba que la campaña por nuestra magistratura no se colocara en el chat esta semana. Entonces ya Israel Reséndiz volvió a poner David Peña y Federico Anaya para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Israel, por continuar con esa campaña. Apoyamos la moción. Listo. Hasta la Totalmente. victoria siempre. Abrazo. Que estén Saludos. Hasta luego, Abrazos, compañeras, saludos al compañeros. auditorio. Bye. bien. Bye. Gracias. Gracias. Pues, Violeta, ahora sí que qué bonito es lo bonito cuando se puede hablar, dialogar, debatir, discutir y que podamos seguir teniendo esta extraordinaria relación con los compañeros y compañeras.